Buenas, buenas. ¿Cómo andan? A ver, ahí está. Perfecto, quiero chequear esto. Buenísimo. Ahí estamos. Bienvenidas. Hola, hola, buenas tardes. Hola, Vanina, ¿cómo estás? Buenas, buenas. Bueno, tengo acá ya todo preparado. Medio un lío, pero tengo. Así que vamos ahí a guardar un momentito que se sumen. Ahí está, ahí van llegando. Hola, hola. Ok, a ver. Vamos a poner así. Hoy tenemos el vivo de ESI. Tan esperado, tan hablado, que no lo hicimos la semana pasada, lo vamos a hacer hoy. Si nos da el tiempo, vamos a charlar un poquito también, si bien vamos a partir de ESI desde bebés, que es algo que ya estuvimos charlando. Si nos da el tiempo, vamos a hablar un poquito de control de esfínter, y si no, después les voy a hacer un video dentro de unas semanitas específicamente de control de esfínter. Así que así nos podemos dedicar a lo que es ESI hoy. Bien. Buenísimo. Bueno, como ya saben, si se suscriben después a mi lista de mails, reciben muchas veces los vivos. Reciben los vivos, como les decía, que recién alguien también me preguntaba, reciben los vivos por mail en la lista de difusión, así que eso también está bueno para que lo puedan volver a ver. Lo mismo pasa con los talleres, cuando les mando la grabación. Es importante para mí que determinados materiales que por ahí nos interesan o que necesitamos lo sigan teniendo y puedan seguir accediendo, porque bueno, muchas veces es un proceso, ¿no?, el que necesitamos hacer para bueno, poder abordar determinados temas o cuestiones y seguir pensando y amasando el contenido, como a mí me gusta decir. Bien. Bueno, vamos a ir dando comienzo. Lo primero que me parece importante, que por ahí ya lo he dicho con otros temas también, no solo con la ESI, porque por ejemplo con la inteligencia emocional, como ya les he contado, pasa lo mismo. Son temas transversales, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que son transversales a todo en nuestra vida, ¿no? Que no alcanza con hablar un día de ESI o porque tuvimos una situación en particular, bueno, entonces hablamos de esto, o en la escuela, ¿no?, tener un día, un ratito esta área o esta materia. En realidad, la transversalidad está buenísima para todo, porque de alguna manera todo tiene que ver con todo, y en la vida vamos de manera integral, ¿no? No vamos separados en distintos aspectos o áreas de nuestra vida. Entonces va un pedacito de Paula hacia allá, el otro hacia allá. No, va toda Paula hacia un lado, hacia el otro y hacia el otro, ¿sí? Y eso nos pasa a todos, y con el aprendizaje pasa lo mismo. Entonces, el poder empezar a mirar la ESI de esa manera, y como les decía en alguno de los videos, desde el inicio, ¿no?, de la vida, un poco esta idea de empezar desde bebés. Y alguien preguntaba, ¿pero cómo? Bueno, primero lo que a mí me parece importante es saber qué es o qué abarca entonces la ESI, ¿no? Porque si decimos, bueno, ESI en los niños, en el jardín, y nos cuesta imaginarnos y no sabemos bien exactamente qué o cómo, entonces quizás la pregunta correcta es ¿qué entonces? Y tengo preparados por acá, hola, hola, quienes se van sumando, acá. Por ejemplo, algunos, a ver si se ve, ahí está. Sí, porque si esto, ¿cómo es? Bien. Yo no sé si ustedes lo ven bien o si les queda un poco tapado por el chat.
Ahí está. Entonces habla son extractos de lo que es la ESI para todo lo que es Ministerio de Educación, para la ley. Ahora vamos a ver algunas cositas también de lo que sucede concretamente, por ejemplo, en el jardín, ¿sí? Entonces, algunos propósitos o contenidos tienen que ver con conocerse uno mismo y valorarse, ¿no? La importancia de saber de mí, del famoso autoconocimiento que por ahí hemos hablado y que hoy se escucha mucho sobre esto. Reconocer y expresar sentimientos y afectos, comunicarse con el otro, reconocer el valor de la vida. Y vieron que yo marqué algunos con amarillo. Y cuando hablamos de cuidarse, un poco para ir despegándonos de esto que les decía sobre el correr un poco el foco o la mirada de únicamente pensamos ESI y relaciones sexuales. Y eso que les decía el otro día, bueno, ese reduccionismo que a veces por miedo sucede, no a propósito, y porque tal vez no hace tanto que se habla de estos temas. Y como ayer alguien me decía, bueno, me cuesta porque en mi crianza, en mi adolescencia era un tabú y nadie me hablaba de esto. Entonces, en ese sentido de la transversalidad y de que son cuestiones que nos atraviesan, tiene mucho que ver cómo fue para nosotros en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, si hubo experiencias por ahí traumáticas o no, si teníamos información o no, si teníamos alguien con quien hablar o no. Todo eso va a estar, nos va a estar acompañando, y en las vivencias que tengamos ahora como mamás, como papás, como por ahí maestras o profesionales. Entonces vuelvo a esta idea del cuidado, y tiene que ver con aprender a cuidarme en todos los aspectos, ¿no? A cuidarme de que si me caigo me puedo lastimar, a cuidarme de que me puedo contagiar una enfermedad, a cuidarme de que me tengo que lavar las manos, a cuidarme de lo que digo o de lo que el otro dice de mí, ¿no? A cuidarme en todos los aspectos, no solamente a cuidarme en el acto sexual, ¿sí? Entonces un poco esa es la invitación y el punto de partida, de poder primero conocer entonces de qué se trata la ESI y poder abrir, ¿no? el abanico, ¿sí? de oportunidades, de contenidos, de propósitos que nos trae esta propuesta y esta mirada. Habíamos llegado ahí, esperen que ahí está, hasta el cuidado. Enfrentar y resolver problemas y conflictos que se plantean en la vida cotidiana, ¿no? Un poco cuando quienes han hecho por ahí el taller de inteligencia emocional, cuando definimos inteligencia, yo les hablo de esto, ¿no? De poder resolver situaciones, de la adaptación. Y acá también lo vemos presente de alguna manera. Y esto no tiene nada que ver con las relaciones sexuales, ¿sí? Sino que va más allá y, como les decía, empieza temprano en la vida. ¿Sí? Entonces es una herramienta de pronto más grande de lo que de pronto podemos pensar o de lo que sabemos, ¿no? Y que en realidad esto pasa en un montón de cuestiones de nuestra vida, ¿no? De aquello que no conozco o que no tengo tanta información, es natural y esperable que traiga miedo, ¿sí? Y con esto no estoy diciendo, que también en alguna de las publicaciones creo que lo mencionaba, ¿no? Obviamente que son temas delicados y en donde hay, si bien parte de la ESI hay un derecho, que es el derecho a la información, que ahora después vamos a charlar, por supuesto, y esto como maestra y como profesional siempre lo trabajaba mucho con mis grupos, es, bueno, esto es para mí. Vos podés ir y preguntarle a tu mamá o a tu papá, ¿no? Porque también hay un espacio donde respecto de la ESI también se debate o se discute mucho. Bueno, no quiero que en la escuela o que la maestra le diga tal o cual cosa, ¿no? Bueno, entonces necesitamos sentarnos a conversar y generar acuerdos, porque sí que hay un derecho a la información, o sí que hay unas preguntas. Justo ayer una mamá me comentaba acerca de una pregunta que su hija le estaba haciendo, y bueno, íbamos ahí como un poco juntas armando la respuesta. Y si no doy lugar a esa pregunta,
la va a ir a hacer a otro lado. ¿Sí? Entonces es poder tener información para brindar el mejor acompañamiento posible a las inquietudes y a las necesidades que vayan apareciendo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que este punto que hablábamos del cuidado en todos los aspectos de la vida, el cuidado de a dónde voy a ir, con quién, si algo me da miedo, si no, si algo no lo sé hacer, si me animo o no a pedir ayuda, ¿no? Es como una amplia mirada del cuidado. ¿Sí? Bien, poner límites para protegerse frente a situaciones de maltrato y abuso, decir no si la persona se siente amenazada o en riesgo. Y esto, bueno, hay un punto que lo expresa explícitamente y el otro es más amplio, decir no si la persona se siente amenazada o en riesgo. Y esto también es general, igual que el cuidado. Decir no, no quiero subirme a ese tobogán. Decir no, no quiero jugar a esto o jugar con esta persona. Decir no, no quiero ir a tal lado o comer tal cosa. Decir no. Y otra vez, amplio para todas y cualquier situación de la vida. La importancia de poder poner nuestros propios límites y decir que no. No solamente en situaciones que tengan que ver con el abuso, con las relaciones sexuales, con el maltrato. Esas también, pero hay un montón de otras situaciones que capaz abruman, asustan o que simplemente no tenemos ganas y no hemos podido, digamos, para que un niño, una joven o cualquier persona, no importa la edad, pueda decir que no o pedir ayuda ante una situación de abuso o de maltrato, ese no, esos pedidos de ayuda tienen que estar construidos y ensayados de mucho antes. Porque si no puedo pedir ayuda para, no sé, para mover una caja, si no me animo a decirle a mi amiga, a mi amigo que no quiero jugar más con él, si no me animo a decirle que no quiero algo a mi mamá o a mi papá, mucho menos voy a poder después con situaciones más grandes, más graves y que más me abrumen o me den miedo. Bien, no sé si han tenido oportunidad de mirar, espérenme que quiero poner otra cosa. Hola Sin, acá dice, y en nuestro rol de adultos respetar esos no, hacerles saber que vale. Exactamente, y miren, justo mientras armaba el vivo respecto de ese punto, también en equilibrios, ¿no? También pensaban que, bueno, no es de pronto un extremo o el otro, ¿no? Como, bueno, criamos con límites y de manera respetuosa, que eso también tiene su propio límite, como muchas veces hemos hablado, o, bueno, tengo que respetar todos los no, porque si no, ¿no? Como intentar no irnos de un extremo al otro, y por eso les decía, es la transversalidad, ¿sí? Por eso les decía, no hacer un reduccionismo de este tema, no es solamente para que aprenda, ni espero a la pubertad, porque entonces no tengo nada que decirle hasta que no esté en la adolescencia. No, hay un montón de cosas que además hay un montón de cosas que niños más pequeños ya quieren saber, o que de pronto llega un hermanito propio o de un amiguito o un primo, quieren saber, y bueno, ¿y cómo llegó ese bebé a la panza? ¿Y cómo va a salir? ¿Y cómo fue que pasó esto y lo otro? ¿No? Entonces empieza a haber un montón de información al alcance, a la vista, a la escucha o de pedido de esa información que hace que tengamos que conversar de un montón de temas antes. Y también lo que sucede mucho es que ya por ahí a nuestras generaciones no nos cierra contar el cuento de la cigüeña y ni siquiera nos sale y los chicos no se lo creen, ¿sí? Entonces son buenas oportunidades para empezar a hablar de esto. Y casualmente, un poquito los otros días, vieron que les contaba que a las familias que se suscribieron a Familia Empoderada, que es un plan de suscripción mensual, bueno, les llegó todo un paquete con contenido sobre ESI.
Y en ese paquete un poco lo que yo les invitaba a pensar o elaborar o ensayamos algunas preguntas y respuestas sobre estos temas. Una tenía que ver con eso, con, bueno, cómo se hacen los bebés, ¿no? O cómo llega el bebé a la panza. Y justamente ayer una de ustedes que me contaba, a raíz de esto, su hija lo que le preguntaba era, bueno, ya habían hablado del tema, y su hija, la parte de la pregunta en la que insistía era, bueno, ¿cómo llega el espermatozoide a la panza de mamá entonces? Porque ella ya sabía que era lo que se necesitaba para que ese bebé se geste, ¿no? Para ese embrión se forme. Y un poco lo que yo invito a pensar es que tenemos al menos dos caminos que podemos tomar, ¿no? Que otra vez, uno puede estar más orientado a la necesidad de información respecto de las relaciones sexuales y de lo que implica y de qué significa y cuándo y con quién y todo lo que necesitan saber, que quizás no es información que un niño o una niña de 4 o 5 años necesite. Pero sí hay otra información que tiene más que ver con la ciencia y con la biología. ¿Y eso qué es? Que para que se forme un embrión necesitamos de un óvulo que está dentro de la vagina y de un espermatozoide que está dentro del pene o que se despide del pene cuando a través de un líquido, ¿sí? Hablar de eso es hablar de ciencia y de biología. Y probablemente con ese poquito de información a un niño o una niña pequeña ya le alcance para entender cómo se forma un bebé, ¿no? Y también podemos ir redirigiendo la información y el conocimiento a raíz de lo que es el foco de atención, de importancia, que, esperen que voy a sacar esto y ahora lo volvemos a poner, que es el foco de importancia de lo que quieren saber. Es lo que yo muchas veces les he dicho, bueno, primero necesitamos asegurarnos de qué es lo que me está queriendo preguntar. Otra vez una mamá se acordaba un poco a raíz de estos temas y de esas preguntas calurosas. ¿Se acuerdan de esa publicidad del aceite? Que la mamá está cocinando y tiene un aceite de oliva al lado, entonces el hijo le empieza a preguntar que es virgen, ¿no? Y ella empieza a buscar ahí una respuesta y luego le dice, ¿y extra virgen? ¿No? Entonces eso tiene que ver, que a veces nos asustamos, nos abrumamos. Obviamente a veces esas preguntas llegan cuando menos lo esperamos y uno no tiene armada la respuesta, ¿sí? Pero sí es importante saber exactamente qué es lo que está queriendo o necesitando saber. Además, porque en general siempre que aparecen estas preguntas hubo alguna vivencia. O escuchó algo en el jardín, o como cuando hablan de la muerte, ¿no? O escuchó hablar a alguien de la muerte, o vio algo en la tele, o perdimos un familiar o una mascota, o alguien cercano que contó algo, ¿sí? Puede pasar que a veces venga de la nada porque simplemente se le ocurrió, llegó el tema, ¿sí? Pero en general hubo como algún contacto. Entonces también está bueno ver con qué estuvo en contacto, en qué, sobre todo si es por ahí algo que sea a través de la tecnología y si nos tenemos que asegurar, a ver de, bueno, qué contenido está viendo, si tengo que chequear o no, o si simplemente hay ahí una curiosidad. ¿Y cuánta información necesita para satisfacerla? Porque tampoco está bueno dar un montón de información que tal vez en ese momento no están necesitando, ¿sí? Entonces a veces si no estoy como muy segura le puedo hacer yo una pregunta para chequear y es válido decirle, bueno, mira, le voy a pensar qué es lo que te quiero o necesito responderte de esto, o lo voy a charlar con tu papá, con tu mamá, con alguien, ¿sí? No hace falta a veces responder inmediatamente, porque por ahí en el apuro después me arrepiento de lo que le dije y entonces le puedo decir que necesito pensarlo y que mañana o más tarde lo charlamos. Y eso no es un problema ni un inconveniente y a veces es mejor que meter la pata o que no decir nada. Tampoco con esto hacernos los distraídos, ¿no? Y entonces, bueno, le digo eso y si no me pregunta, ya está. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso tiene que ver
lo que yo siempre les digo del mensaje implícito, ¿sí? Si ellos ven que o sienten que esas respuestas de parte nuestra no son sinceras, que no les queremos decir, que nos asustamos o mentimos, las van a ir a buscar a otro lado, porque lo que están aprendiendo es que mejor no preguntar, ¿sí? Y otro, por ahí no estaba, bueno, sí estaba, porque uno de los puntos era la comunicación con los otros. Uno de los puntos importantes de la ESI es la comunicación. ¿Y qué queremos transmitir? La idea, la sensación de que pueden charlar de cualquier cosa con nosotros, con mamá, con papá, con la abuela, con quien sea, y con la maestra, que son personas de confianza, que son personas de su círculo cercano y seguro. Entonces eso también es la ESI, el poder dialogar de lo que sea, aunque nos dé vergüenza, aunque nos dé calor, aunque al principio no sepa qué decir. Entonces, bueno, tengo que quizás, si no sé qué decir, tengo que empezar a pensarlo, a hablarlo con alguien, a buscar información, ¿sí? Porque tal vez un día voy a poder no responder, otro día voy a poder, no sé, sortear fácil, ¿sí? Pero va a seguir apareciendo. Entonces, una de mis invitaciones es a que podamos quizás hacer una lista de, a ver, bueno, sobre todas estas cuestiones, ¿qué es lo que sé? ¿Qué es lo que puedo hablar fácil y lo que no, lo que me da más vergüenza? ¿Cuáles eran esos miedos que por ahí yo tenía en mi adolescencia? ¿O qué miedos tengo para con la adolescencia de mi hijo o de mi hija? La adolescencia, digo, porque es por ahí esa etapa en donde aparecen los cambios más grandes y más marcados. Pero, insisto, para poder llegar a esa etapa con información, de manera segura, de manera cuidada, confiados, con esta comunicación clara y sostenida y ese vínculo de confianza, tenemos que empezar a trabajar antes, ¿sí? Entonces, de pronto, vieron que a veces pasa mucho que si mi hijo es bebé o tiene 1 año, bueno, tal vez que hay cosas que no les doy la suficiente importancia y entonces aún no estoy nombrando las partes del cuerpo o no estoy nombrando las partes íntimas o me da como un poco de vergüenza, ¿no? Y creo que como falta mucho, bueno, tengo tiempo. Y en realidad ese tiempo, cuando ellos son lo más pequeños posibles que podamos comenzar, es cuando más fácil es. Porque es un tiempo en donde yo voy como practicando y soltando un montón de esos temores, de esas vergüenzas, ¿no? Y voy ensayando de alguna manera y entonces voy explorando también qué es lo que me sucede a mí y qué herramientas o qué información estoy necesitando. Y a la vez también poder mirar y ser sinceros. Otra familia me decía, bueno, me da un poco de vergüenza nombrar las partes íntimas, ¿sí? Y en realidad es un poco empezar a mirar cómo yo lo estoy pensando, porque son partes del cuerpo, ¿no? Como la frente, la nariz, los cachetes, el codo, la cabeza, el pelo, son partes del cuerpo también, que sí las cuidamos de determinada manera, que sí las resguardamos de la mirada del otro en espacios públicos y solamente yo elijo, ¿no?, con qué persona quiero vivir y de qué manera mi intimidad y mi sexualidad y a determinado momento, ¿no? Pero para eso tuve antes toda una preparación, ¿sí? En mi círculo seguro, con una familia, con información, ¿sí? Entonces sí es necesario empezar a pensarlo, sobre todo porque les decía, es un tema de pronto del que hasta hace no tanto no se hablaba, estaba mal, ¿sí? No sé si estaba mal, pero se hablaba en espacios muy pequeños. Y ahora todo lo contrario, ¿sí? Y como todo, hay mucha información, ¿sí? Y hay información que por ahí no informa, sino que desinforma. Entonces, bueno, tenemos que poner cabeza allí, aunque nos pasen un montón de cosas, aunque nos mueva un montón de cosas propias, y empezar a trabajarlo para ver qué es lo que por ahí ya tenemos conquistado y qué es lo que necesitamos ir
a ya sea pedir ayuda, a trabajar con otra persona, valernos también de por ahí de las visitas al pediatra para poder apoyarme en un profesional, por lo menos si tiene un abordaje que comparto, para que también un profesional de la salud nos pueda ayudar con esto. Váyanme contando si hay alguna pregunta por ahí o algún comentario que quieran hacer. Así vamos compartiendo. Ahí se me quedó. Ahí está. Entre todos. Les quiero volver a mostrar acá. Bien, en el mismo documento de la ley hay todo un abordaje también por las distintas etapas escolares. Entonces, por ejemplo, en el jardín se enseña el reconocimiento de las partes íntimas del cuerpo y el uso correcto de sus nombres, esto que les decía recién. Y también ahí podemos aprovechar para dar al menos una información de sus funciones, ¿sí? Entonces, por la vulva hacemos pis. Por el pene hacen pis los varones o quienes tengan pene. Por el ano hacemos caca. Es el fin del intestino. ¿Sí? Y ahí también me puedo valer de imágenes. Y digamos, y además de estar dando información verídica, que es lo importante, se vuelve un poco más ameno y descontracturado para nosotros. ¿Sí? Entonces, también ir buscando, bueno, a ver cuál es esa información que me sienta cómoda. ¿Sí? Y vamos ensayando esto que esa mamá me decía, bueno, me da vergüenza. Bueno, lo voy ensayando, porque un poco también lo que le pasaba, que yo creo que en algunas historias lo compartí, que ella me decía que su hijo, ahora que distinguía quienes tenían pene y quienes tenían vulva, iba por la vida diciendo o preguntándoles, ¿no? ¿Y vos qué tenés? ¿Pene o tenés vulva? Y vos esto, y vos lo otro, ¿no? Y le digo, bueno, eso en parte, más allá de su interés y de su necesidad y curiosidad de saber, es por nuestra vergüenza, ¿sí? Entonces, como a mi mamá le da pudor hablar de esto, yo voy hablando mucho de esto por la vida con quien sea que me encuentre. Bien, la identificación de momentos de intimidad, ¿sí? El poder ir solos al baño, ¿sí? El poder higienizarme. Eso también es parte de la ESI. Recursos para defenderse en situaciones de abuso, bueno, esto que hablábamos de decir que no, de pedir ayuda y diferenciar distintos tipos de secretos. Si pudieron ver el posteo que les dejé el lunes, y en donde más que, digamos, esto está en el marco de la ESI, ¿sí? Pero también estaría buenísimo que se pueda repensar y revisar, porque sería mucho más sencillo, es mucho más sencillo para un niño, para la mente de un niño, no tener que estar diferenciando, más allá de que, sin duda, que si hay algo que lo hace sentir mal o la hace sentir mal, se va a dar cuenta, pero que no tenga que estar diferenciando si es un buen o un mal secreto, si este secreto hace bien o hace mal, porque le estamos haciendo cargar con una información de la cual podríamos liberarle. Y simplemente que la pauta que le queremos comunicar sea, solamente vamos a dar una sorpresa a alguien que querramos hacer sentir bien, que le queramos hacer un regalo de una fiesta, de un obsequio, de una torta, de una flor, de lo que sea, ¿no? Poder asociar las sorpresas a cosas lindas, nada más, a buenos momentos, a aquello que nos hace sentir bien, ¿sí? Y entonces corrernos de la idea del secreto, ¿sí? No sé si les ha pasado o es común en sus casas, en sus familias, que sus hijos hablen de secretos o no tanto. Cuéntenme ahí un poco si han tenido alguna vivencia. Sobre todo para poder establecer otra vez
la pauta de manera clara de que si alguien te dice un secreto, se lo puedas contar a mamá, a papá, a alguien que vos sientas que te puede ayudar con esto, ¿no? Para que no quede ahí como una información que otra vez, ¿no? Que los abruma, que los carga, que les genera miedo, incertidumbre, ¿sí? Porque en general si es una experiencia que sí viene del lado de un abuso o de una vivencia para nada sana, probablemente va a venir con la carga de no se lo cuentes a nadie, esto es entre vos y yo. Y entonces, ¿qué es la herramienta que le queremos dar? Que sí lo cuente, que sí puede hablar con mamá, con papá, con quien sea, de lo que necesita, ¿sí? De lo que le está pasando. Más allá de que muchas veces, tarde o temprano, terminan apareciendo señales, ¿sí? Pero si podemos reducir y despejar y tener información clara, mucho mejor, ¿sí? Bien. Bueno, el poder, esto que hablábamos hace unos días, ¿no? Cuando empezamos con ESI desde bebés, es todo lo que tenga que ver con el cambiado, con la higiene, con el avisarles que les vamos a hacer UPA o que vamos a manipular su cuerpo, que nos vamos a mover, a cambiar de espacio, los cambios de temperatura, y como todas esas anticipaciones de un montón de cosas que hacemos, que si se las expresamos, sí nos entienden, sí hay un mensaje, una información ahí que está llegando y que es sano que lo sepan, ¿sí? A veces creemos que porque no nos pueden responder aún, no hace falta decirles nada, ¿sí? Y otra vez, también es como esos meses en los que podemos ir ganando nosotros adultos en la práctica que tiene que ver con todos estos temas, ¿sí? También podemos expresar y describir cuando estamos cambiando el pañal o cuando le estamos bañando, qué parte del cuerpo, qué pasa en esa parte del cuerpo, y establecer el hábito de para qué nos cambiamos el pañal, para qué necesitamos bañarnos, que es toda la información en definitiva concreta que los niños necesitan. ¿Vieron? En esa etapa en donde no se quieren cambiar el pañal, no se quieren bañar, bueno, un poco es porque empiezan de a poquito a estar conscientes de lo que implican esas experiencias y de lo que implica nuestra voluntad, ¿no? Mamá me quiere cambiar el pañal, papá quiere que me vaya a bañar, allá quiere que no sé qué, ¿sí? Y eso empieza a contraponerse con la voluntad propia, pero yo no quiero hacer esto y además no entiendo tanto por qué crees que lo haga. Entonces es ahí los momentos en donde tenemos que dar información concreta. ¿Qué implica bañarse? Pues estás transpirado, decimos a veces. No sabe lo que significa estar transpirado, ¿sí? Porque fuiste a la plaza, corriste, seguramente que en tu pelo hay tierra. Fíjate, ¿no sentís como tu piel un poco pegoteada? Porque hiciste pis y en un momento seguramente te va a molestar, o tal vez, a ver, vamos a oler tu pañal. Tiene olor a pis o hay olor a caca y eso te va a picar, te puede lastimar la piel. Todo eso también tiene que ver con ese propósito del cuidado que hablábamos antes, ¿sí? Y también tiene que ver con el que se puedan conocer a sí mismos. También tiene que ver con que se puedan valorar su salud, su dignidad, ¿sí? Entonces miren la cantidad de cosas desde el nacimiento que podemos trabajar y estamos trabajando en la ESI, ¿sí? Quiero leerles acá un poquito. No tenemos secretos. Nos contó un episodio de un amigo que le contó que se tocó el pene. Los dos tienen 6 años. Nos sorprendió. Bien. Bueno, ahí también vieron que los otros días les decía, cambiar el pañal no es tocar, ¿sí? Entonces, bueno, lo que su amigo, digamos, no podemos juzgar lo que sea en el cuerpo propio. Y vieron que muchas veces pasa que se juzga o que también vemos mal o nos da vergüenza o miedo o no sabemos cómo manejar el hecho de que exploren su cuerpo, que aparezca la masturbación
¿sí? Es una etapa en donde exploran, ¿sí?, su propio cuerpo y distintas cosas que les van pasando, que van sintiendo, sensaciones. Y otra vez, tiene que ver con el conocerme, con saber lo que me pasa, con cómo es mi cuerpo, con eso que me gusta y que no me gusta. También con esta idea de que si a veces somos como muy tajantes en las partes íntimas no se tocan, más las van a querer tocar, porque no terminan de entender, porque no se los decimos, por qué esto no se hace. ¿Por qué mamá se pone tan nerviosa cuando yo me toco el pene o la vulva? ¿O por qué la maestra me dice tal cosa? ¿O por qué? ¿Sí? Entonces, el poder empezar a darles esa información. Ahí Lola dice, nos sorprendió. Bueno, ¿qué es lo que nos sorprendió? ¿No? Nos sorprendió que nos lo cuente, nos sorprendió que haya sucedido, nos sorprendió que el amigo se lo cuente. Bueno, ¿sí? Entonces, el poder también, de hecho la otra vez, a raíz de una consulta con una mamá sobre estos temas, su hijo le había contado que hoy un compañerito se había bajado el pantalón y que no sé qué. Entonces, ella un poco lo que había hablado con él, bueno, de que eso no se hacía, de que había que cuidar el cuerpo, su hijo le decía que todos se habían reído, ¿no? Entonces, le digo, bueno, mira, invítalo a poner el foco, y que también esto es una práctica para nosotros, a poner el foco en que ahora todos sus compañeros conocen su cola y que cómo se sentirá ese niño, ¿no? Que quizás no hace falta hacer eso para que los demás se rían, que quizás hizo eso y no estaba tan bueno, ¿no? En poder darle valor a esa intimidad, a ese cuidado y a ese resguardo, ¿sí? Entonces, por eso digo que son temas que tenemos que ir pensándolos y como ir aflojándonos, ¿no? En favor de todos, pero sobre todo en favor de acompañarlos, ¿no? De esto, de que, bueno, ojalá que la próxima vez no me sorprenda tanto, o que tenga más herramientas para responderle y acompañarle. Bien, Vanina dice, mi hijo tiene 7 años, le he dicho varias veces que puede contarnos lo que sienta o le pasa, sea lindo o no, que es importante cuidar nuestro cuerpo, pero no sé si con eso es suficiente para prevenir. Bueno, suficiente para prevenir va a ser toda la información que podamos ir dando conforme es necesaria, de acuerdo a las vivencias, ¿sí? No hacerlo ni todo el tiempo, que no sea algo como que todos los días repetimos el mismo sermón, ¿sí? Porque pierde sentido. Y sí poder empezar a mirar como de una forma más integral todas las situaciones y vivencias que van teniendo, ¿no? Por eso es tan importante observar qué cosas les llaman la atención a ellos, observar de pronto qué dibujitos o qué cosas miran en la tele, y desde ahí a veces podemos tener algún puntapié para hablar de determinada cosa, o esto que les decía de la escuela, ¿no? Bueno, hoy Pepito se bajó los pantalones. Ajá. ¿Y eso? ¿Qué pensás de eso? Como también hacer preguntas, porque a veces vamos con nuestro sermón de, ay, no, qué mal, eso no se hace, y la maestra que dijo, ¿no? En realidad, ¿y vos qué pensás de eso? ¿Qué te parece? ¿Cómo se habrá sentido después? Porque en el momento tal vez fue gracioso, todos se rieron, pero después, ¿cómo se sentirá? De que ahora todos conocen su cola, ¿no? Que por cierto, si es una parte que solemos tapar, vamos con bombacha, con calzoncillo, con pantalón, ¿no? ¿Cómo se sentirá ahora que ya todos conocen su cola y que no puede hacer nada para volver el tiempo atrás, ¿no? Y poder trabajar en la importancia de pensar antes de hacer algo, ¿no? La importancia, porque es una etapa en donde también lo social influye mucho, y si mi amigo o mi compañera me dice que haga algo, yo voy y lo hago, simplemente por pertenecer, ¿no? Por tener ese grupo de pertenencia. Entonces podemos trabajar en la importancia de pensar cómo me siento con esto, en pensar eso que voy a hacer, y que no es únicamente importante porque alguien me lo dice. Bien.
Entonces también en esto que dice Vanina, de asegurarles o de decirle que nos puede contar cualquier cosa, también a veces está bueno abrir algunos temas nosotros, ¿sí? No es que de pronto vamos a ir a contarle cómo se hace un bebé, porque va a decir, ¿qué te está pasando? ¿Por qué me contás esto? ¿No? Pero sí ir haciendo o mirando qué preguntas hacemos y qué otras preguntas podríamos hacer a la misma situación. Entonces ir abriendo como algunas puertas o algunas ventanas de diálogo, ¿sí? O el otro día también les comentaba la importancia de empezar a hablar de los gustos, ¿no? Y de los gustos también en el vínculo con las personas, ¿no? No sé, si en casa vivimos con una pareja, con un novio, con una novia, sea o no mamá y papá. Bueno, me gusta cuando me abraza, me gusta cuando me da besos, me gusta cuando me hace caricias, a mí me gusta, ¿no? Siempre en el marco del respeto y de lo que sí aporta contarle, ¿no? Pero animarnos a hablar también de esas cosas, ¿no? O por ejemplo en esto que antes alguien decía, se tocó el pene. Bueno, ¿y qué crees? ¿Le gustará? ¿Qué sentirá cuando se toca el pene? ¿No? Ah, ¿y vos alguna vez hiciste eso? ¿Alguna vez te tocaste el pene? ¿Y qué sentiste? ¿No? Y poder hablar en ese lenguaje en el marco seguro y cuidado de casa, ¿no? De esa manera también le estamos mostrando que podemos hablar de cualquier cosa. Y a veces también, digo, por ahí, si una persona, mujer o varón, cría sola o solo, bueno, la carga es mayor. Pero de pronto que si comparto la crianza con alguien más, bueno, mira, a mí al momento me da un poco de vergüenza hablarle de esto. Fíjate vos qué tal, si podés, si te animás, ¿no? Y vamos como compartiendo ahí. Nos sorprendió gratamente que nos cuente, pero siento que no le dimos una buena respuesta. Bueno, por ahí se puede retomar eso también, ¿no? No sé si habrá pasado mucho tiempo o no, igual si se los contó, por ahí es algo que también está ahí presente para él. Y por ahí le puedes decir, mira, estuve pensando y la otra vez cuando me contaste esto, bueno, me faltó decirte qué, o me gustaría decirte qué, o no sé, lo que sientas que querés elaborar de vuelta, va a estar buenísimo, porque también se van a dar cuenta ellos de que eso que dijeron fue importante para nosotros, ¿no? Y otra vez, vamos a ser nosotros sacando el tema. Entonces los ayudamos también a aflojarse y que a eso que decía antes Vanina, de nos podés contar cualquier cosa o podemos hablar de lo que sea, bueno, efectivamente, porque hoy vengo yo a hablarte de esto. ¿Sí? Bien. Anush dice, ¿qué podemos hacer? Comunicar sobre la boca como parte íntima. Me pasó con 2 familias de ver entre hermanos que se besan desde el juego y observando que les da placer. Ok, no, gracias a vos, Vanina, un placer. No, esto se los conté, lo conté en otro video. Eso tiene que ver con poder respetar, primero poder hablar del placer y de lo que a cada uno le da placer, y no solamente, no hacer el reduccionismo de lo que tiene que ver con la sexualidad. Me da placer comerme un chocolate, me da placer caminar, estar al sol, me da placer darle un abrazo a una amiga o a mi madre o a mi padre, me da placer peinarme, me da placer ponerme ropa roja, qué sé yo, me da placer lo que sea, un montón de cosas nos dan placer, ¿sí? Entonces, primero, poder mirar eso. Entonces, desde el juego se ve observando que les da placer. Bueno, acá hay que diferenciar, ¿sí? Si esa observación es mía, es mi interpretación, que puede ser válida, no digo que no, pero yo estoy interpretando que les da placer, o explícitamente ellos lo dijeron. A mí me pasó una situación en el jardín en su momento donde se había puesto de moda el darse besos en la boca, ¿sí? Entonces al principio yo no lo manejé de esta manera que hoy les estoy contando,
ni el entorno de la institución tampoco, entonces estaba como más la prohibición, ¿no? Esto no se hace. Y hasta que un día una nena me dijo, pero a mí me gusta, ¿no? Yo les contaba que, bueno, que los besos se dan en la mejilla, que primero preguntamos si mi compañera quiere recibir un beso, si se lo puedo dar, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ella me frenó mi sermón y me dijo, pero a mí me gusta. Y ahí es el límite, es la pauta. Con eso no quiero decir que esté bien y que voy a dejar que suceda sin tomar ninguna medida, ¿sí? Pero sí es el límite de respetar, decir, bueno, el otro no puede venir a decirme a mí lo que me gusta. Sí podemos cuidar, sí podemos dar información de, bueno, mirá, dándonos besos así, que no es la única forma, ¿sí? Pero nos podemos contagiar de algún bicho, de alguna bacteria. Los besos así me parece a mí que se los dan las personas que por ahí o son más grandes o que sienten mucho, 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 mucho amor y que a veces son novios o que a veces pueden ser tu mamá y tu papá, ¿no? Como empezar a buscar alguna información desde donde poder sostener, ¿no?, esto que estamos queriendo que no suceda, ¿sí? Pero sabiendo que, bueno, quizás yo no quiero que suceda, pero a ellos sí les está dando placer, ¿sí? Y entonces, bueno, y a mí me gusta. Bueno, ¿y qué más te gusta? ¿Te gusta que te dé la mano? ¿Te gusta que te toque el pelo? ¿Te gusta no sé, comer tomate? ¿Te gusta jugar tal cosa? Bueno, quizás podemos hacer otras cosas para demostrar el cariño y no solamente esa, ¿sí? Pero vamos como acompañando y enmarcando, sobre todo mirando primero qué nos pasa a nosotros, ¿sí? A veces nos incomoda o no está bueno, o por ejemplo a mí en el jardín también lo que me pasaba es que más allá de que esta niña me dijo así, yo dije, bueno, tiene su parte de razón. Yo tenía un montón de familias a las cuales responder, ¿no? Y imagínense, de pronto todos los niños se dan besos en la boca porque les gusta. No, ¿no es cierto? No iba a estar bien vista la intervención ni mía ni del jardín. O sea, sí que había que hacer algo, pero también, y eso para mí fue una invitación a mirarme, a revisarme, algo que me interpeló, decir, bueno, ¿hasta dónde? ¿No? Y que claramente esa información no estaba alcanzando. Yo no les podía seguir diciendo, no lo hagan, porque no está bien, porque no corresponde, porque a sus papás, a sus mamás no les va a gustar o porque a mí no me gusta, ¿no? Necesitábamos hablar de algo más. Bien. Obviamente que pueden ir sumando también sus comentarios, sus apreciaciones. No es como cuando hablamos de inteligencia emocional, no es un tema acabado, lo que les decía al principio, nos interpela a todos, nos atraviesa y todos creo que nos tenemos que revisar porque hay mucho que tiene que ver con lo que fueron nuestras vivencias y experiencias pasadas y actuales también, pero sobre todo pasadas, ¿no? Entonces creo que está buenísimo el poder animarnos a pensar, a repensar y a debatirnos en estos temas, siempre en el marco del respeto, ¿no? Y del resguardo, porque es algo que nos moviliza y nos va a seguir movilizando a todos. Bueno, y de hecho con esto quiero ver la hora primero. Okay. Quiero contarles una pregunta más y esperen que... acá. Bien, y también algunos derechos que tenía preparados para compartirles. Después, si quieren, le pueden dar. Vieron que les dejé unos documentos, unos links a documentos también del Ministerio de Educación en el marco de la ESI, y pueden chusmear ahí la ley y todo lo que quieran porque hay bastante información valiosa. Entonces también, si hablamos de la ESI y de los derechos, hablamos del derecho a la vida, el derecho a la salud, el respeto, ¿no?, por las diferentes creencias y lo que les decía, el derecho de respetar lo que una familia quiera o pueda en ese momento transmitir, siempre y cuando este derecho a la información
esté también considerado, ¿no? Porque sobre todo si los niños o los jóvenes están preguntando, necesitan esa información, y porque además, esto miren que ya me estaba olvidando de comentárselos, que a veces, a ver, es sensible lo que voy a decir, pero digo, un embarazo en una joven puede ser algo que no deseamos. Sabemos que desde hace ya varios años la maternidad se va alargando, ¿no? Por distintas experiencias, por proyectos, por un montón de cosas que hay para hacer en este mundo, ¿no? Algo que por ahí antes no sucedía y en general la mujer era una mamá joven, muy joven. Hoy no tanto, pero a la vez el hecho del cuidado y de la información no solamente es para prevenir un embarazo, también es para prevenir enfermedades, ¿no? Entonces a veces volvemos a hacer ese reduccionismo pensando solo en el acto sexual y el embarazo. Y hay un montón de enfermedades mucho más graves que un embarazo joven, ¿sí? O el hecho de no haber dado información y que no pueda haber ahí un cuidado y un resguardo personal, un no a tiempo, ¿sí? Para evitar una vivencia traumática, algo que asuste, ¿sí? Y entonces no ver como única o como peor consecuencia el embarazo cuando hay un montón de otras, ¿sí? Por eso digo la importancia de hablarnos y de pensarnos, y esto lo digo y me lo digo, en estos temas, en la familia, con un profesional de la salud o de la educación o de lo que sea que necesites, ¿sí? Para de verdad poder transitar y ir amasando, como les decía al principio, todas estas temáticas, ¿sí? Que son muy amplias y donde todos tenemos que trabajarnos. Bien, y había una pregunta que no me quiero ir sin responderla de la que acá una mamá preguntaba: ¿hasta cuándo me puedo vestir adelante suyo o bañarme? Es una mamá que cría sola a su hijo, que vive con él, tiene 2 años su hijo, entonces me hacía esta pregunta: ¿hasta cuándo me puedo vestir delante suyo o bañarme? Y más que hasta cuándo, que yo no les voy a responder eso es algo que creo que cada uno lo tiene que elaborar y decidir, pero sí, para mí lo importante es qué le estoy mostrando con ese hábito, ¿sí? Siempre les estamos mostrando algo con las cosas que hacemos. Ya sabemos que los niños aprenden más de lo que hacemos que de lo que decimos. Entonces, si él o ella se acostumbra a ver a su mamá sin ropa, ya sea cuando se despierta, cuando se va a dormir o cuando se va a bañar o se bañan juntos, hay una parte, otra vez, de ese mensaje implícito que nadie lo dice, pero que todos lo vemos, todos los involucrados, en donde cualquier persona puede estar sin ropa delante mío en una habitación, cualquier persona me puede invitar a bañarse o se puede bañar delante mío, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que llevar la prevención, ¿sí? Porque con mamá probablemente, esperablemente, va a ser el lugar seguro, ¿no? De cuidado, ese terreno seguro, de confianza, donde todo está bien. Pero con otras personas no sabemos y no podemos controlar el afuera. Lo que podemos hacer es darles herramientas a nuestros hijos, ¿sí? Por eso este derecho a la información que tan importante me parece. Entonces es eso para mí lo importante. ¿Qué le estoy mostrando con este hábito? Y si bien ella, digamos, como su mayor desafío era bueno, vivo sola y sola con él y no sé cómo hacer, bueno, quizás le puedo decir que puedo empezar a practicar estos espacios de intimidad. Bueno, espera que me voy a cambiar, me pongo el pijama y después entras, ¿no? O mientras está en el baño, o mientras duerme, y como empezar a anticiparme para ordenar determinados hábitos. Quizás me puedo bañar
mientras, no sé, está en el jardín o está con otra persona o mientras duerme. Y entonces voy ahí ordenando algunas cuestiones, no tanto por él o por ella y por mí, sino por ese entorno ajeno que no podemos controlar, que no sabemos y que le queremos dar una información clara y concisa. Si hay un resguardo de la intimidad para ir al baño, para ir a hacer pis, para ir a hacer caca, cerramos la puerta y hacemos nuestras necesidades solos o solas, para bañarnos o cambiarnos lo mismo. Si vos no necesitas ayuda, entonces lo puedes hacer solo y cerrás la puerta y ya está. ¿Sí? Para que esos hábitos los puedan trasladar, ¿no? Al jardín, a la escuela, a una colonia. Más allá de que con 2 años puede haber un montón de situaciones. De hecho, no había dejado los pañales, no dejó los pañales todavía. Digo, es súper pronto y claramente necesita la asistencia de otras personas, ¿sí? Pero pasa mucho que ciertas cosas se tienden a confundir, porque si lo puedo hacer con mamá o papá, lo puedo hacer con cualquiera y cualquiera lo puede hacer conmigo. Y esa es la información que en definitiva estamos transmitiendo y que es natural que sea así. Por eso esto que les decía de los secretos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los niños confían, los niños se entregan, los niños se dan al otro, ¿sí? No están contemplando la mala intención. Entonces, lo que tenemos que hacer es reducir las posibilidades y las confusiones. Entonces, para que no tengan que distinguir entre secretos, los quitamos y hablemos solo de sorpresas. Para que no tengan que distinguir si se puede bañar con mamá y con otra persona y así y no, listo. Que se bañen solos. ¿Sí? Que cuando se tienen que cambiar, que no nos tengamos que cambiar los dos. Que no quede un margen a la duda de, ¿no? Supongamos, yo, niña de 2 años, yo me tengo que cambiar. El otro puede estar desnudo, ¿sí? No, un niño pequeño no tiene la madurez para poder distinguir entre estas cosas. ¿Sí? Entonces necesitamos reducir la cantidad de opciones y de confusiones. ¿Sí? El que se cambia, la que se cambia, sos vos. Si necesitas que alguien te asista, bueno, será mamá, papá, la tía, la abuela, el hermano mayor, la maestra. ¿Sí? Serán algunas personas y ya está. ¿Sí? Entonces sí, trabajamos en la prevención dando herramientas y contándole las cosas que sí. Y entonces los liberamos de tener que estar en una disyuntiva de si esto sí, aquello no, lo otro, ¿sí? Porque ya es de una forma con mamá o con papá o en sus entornos seguros y significativos. Para mí ese camino es el más sano y el más claro para todos. No sé, después ahí ustedes verán si lo comparten o no, si ya lo hacen o no, y cómo llevarlo. A veces es cierto que, como esta mamá decía, que por ahí hay algunos desafíos a los cuales nos tenemos que ajustar, sobre todo si criamos solas o solos, pero bueno, siempre en favor de ellos, de su mayor seguridad e integridad. No me quería ir sin responderles esa pregunta, así que si queda alguna otra que quieran hacer ustedes o algún comentario, es más que bienvenido. Y también está bueno saber qué les pareció el vivo. Es la primera vez que hacemos un vivo sobre este tema. Como les contaba, son 2 temas bastante amplios. No nos iba a dar el tiempo para hablar en profundidad de control de esfínter, así que en unas semanas les voy a estar haciendo un video sobre tema pañales. Pero bueno, me parecía como importante profundizar en estos puntos. Así que me va a encantar saber su apreciación, qué les pareció, si se llevan herramientas o no. Tomen un poquito de agua. Recuerden que, como les decía al inicio, les conté ayer, quienes se elijan suscribirse
a las suscripciones mensuales, valga la redundancia, de Familia Empoderada. Es una suscripción mensual que incluye un encuentro de asesoramiento al mes de 1 hora y media, individual, o sea, cada familia conmigo, un archivo descargable de material y recursos para armar juegos y actividades y algunas actividades sugeridas, y un material exclusivo que a veces es en formato video. El de este mes fue en formato audios, este mes fue sobre ESI, entonces hay como una serie de 5 audios para seguir trabajando y profundizando en la ESI. Bueno, y por supuesto la posibilidad de que puedan sugerir temáticas para seguir trabajando. El beneficio fuerte que tiene la suscripción es el encuentro mensual, que pueden elegir la suscripción con 1 o 2 encuentros al mes, y entonces trabajamos en un proceso continuo donde ya sabemos cada cuánto nos encontramos y vamos haciendo todo un acompañamiento respecto de crianza y educación, ¿sí? Pero además se complementa con estos otros beneficios. Y este mes, es decir, hasta el 30 de noviembre, la suscripción incluye esta serie de audios que les cuento sobre ESI. Entonces, si están interesados en sumarse al servicio, lo van a estar recibiendo. Y es un servicio que se suman cuando quieren y se dan de baja cuando quieren. Obviamente, digamos, desde que se dan de alta comienzan a recibir el material, y cuando se van de baja ya no tienen acceso a esos materiales, ¿sí? Pero lo manejan ustedes los tiempos. Yo me ocupo de que no se den de baja y que se quieran quedar, pero bueno, eso les quería contar. A ver qué dicen. Claro y completo y de ayuda. Me alegra. Siempre es bueno seguir conversando sobre eso. Sí. Me ayuda mucho escucharte y saber qué tan mal no lo hago. Claro que no. Claro que no. Y ahí siempre, excepto que, como les decía, uno esté sabiendo que hay cosas que no están buenas, que no son saludables, no respetando ese derecho a la información, o castigando cuando sabemos lo nocivos que son los castigos, y lo esté haciendo, digamos, ya teniendo la información. Pero en general, cuando uno está haciendo algo distinto es porque no lo sabe, y bueno, y todos pecamos a veces de ignorantes respecto a algún tema, ¿no? A algunas vivencias, a consecuencias. Bueno, estamos todos aprendiendo, así que tranquila con eso. Me llevo cuestiones a pensar y aplicar. Bueno, me alegra mucho. Se les dice, gracias Pauli. Pude conectarme recién, pero me quedo con qué le quiero mostrar con eso que hago valioso. Bueno, acuérdense, si están... Hola Sipi, no te había visto. Si están suscriptos a la lista de difusión que va por mail, acuérdense que reciben los vivos para verlos de vuelta. ¿Y qué más les quiero decir? Bueno, y recuerden que se viene el último taller del año y la última edición de objetos lúdicos y materiales manipulativos. Es un taller que se están transformando en otra cosa, todavía no les puedo contar en qué, pero bueno, es la última vez que lo doy. Está con un 40% de descuento justamente por ese motivo, y el descuento es hasta este viernes, así que si les interesa, si no lo hicieron antes, aprovechenlo, anótense. Con el descuento les quedan 1.500 pesos abonando por transferencia. Es un descuento que aplica solo a transferencia, y si no, lo pueden comprar en 3 cuotas. En mi página tienen toda la info, me avisan cualquier cosa. Reciben la grabación, como siempre, de los talleres y de los cursos. Bueno, y nada más. Es el 27, el sábado 27, este sábado no, el próximo. Y bueno, un taller que se va y no vuelve. Bueno, si no hay entonces más preguntas, aquí las dejo. Y nos vemos... ay, estoy haciendo el lío. Ahí está. Y nos vemos la semana que viene en un nuevo vivo, el próximo miércoles, en donde vamos a estar trabajando
materiales, manipulativos, propósito inteligente, y vamos a ver si hacemos un vivo interactivo como el que hicimos la otra vez con el ambiente y demás. Bueno, ya voy a pensar algo. Bueno, nos hablamos, ustedes me siguen viendo por historias y cualquier cosa me escriben por privado si quedó alguna duda, si me quieren consultar algo. Les mando un beso enorme, muchas gracias a ustedes por estar del otro lado, por acompañar y por darle importancia y valor a esta cuenta, a este espacio, que sin ustedes mi trabajo no tendría sentido. Gracias a ustedes. Beso enorme. Chao.